Buenas noches, Cripta. Estoy seguro de que eres de esas almas que aman el buen cine de terror, ¿verdad? Las pantallas nos han dado monstruos y fantasmas inolvidables, pero ¿qué pasa cuando la ficción se queda corta? ¿Qué pasa cuando la verdadera historia es más aterradora que la película? Porque hoy no vamos a hablar de una leyenda. Vamos a hablar de la historia que desató una de las sagas cinematográficas más taquilleras, El Conjuro. Y la verdad es que nadie estaba preparado para el terror que vivió la familia Perrón. Pongámonos cómodos. La historia que voy a narrar comenzó en enero de 1971, cuando Roger Perrón, su esposa Caroline y sus 5 hijas compraron una propiedad rural en Rhode Island. Se llamaba Old Arnold Estate. Lo que esta familia enfrentó en los años siguientes, queridos míos, fue mucho más macabro que cualquier guión de Hollywood. El aviso y el inicio apenas se estaban instalando. Apenas comenzaban a desempacar sus vidas. Caroline estaba en la cocina cuando la vecina de una granja cercana se acercó, tocando la puerta. Con una expresión que era mitad pena, mitad advertencia, le dijo: «Querida, solo un consejo. Por favor, mantengan las luces encendidas durante la noche. Es lo mejor, gracias». Caroline no entendió. Lo tomó como una extraña excentricidad. Pero como es común en los casos de asombros de largo plazo, el verdadero horror no llega de golpe. Comienza con pequeños sucesos extraños. Ocurrencias que se pueden racionalizar. Olor a humedad. Ruidos en las paredes que parecían arañazos. Puertas que se abrían o cerraban, aun cuando el viento no soplaba. Pensaban: es una casa vieja, solo necesita reparaciones. Pero en pocos días, Roger y Caroline Perrón empezaron a comprender el mensaje de la vecina. Lo que antes era tratado con normalidad, fue tomando fuerza. Las hijas, Cindy y Andrea en particular, comenzaron a notar presencias. Al principio, incluso, las consideraron benévolas. Andrea y Cindy contaron que, algunas noches, sentían como manos frías las arropaban o las besaban en la frente. ¿Cómo sabían que eran fantasmas? Según Andrea, olían a flores y a fruta, nunca a jabón. Una familia de espíritus compartía su hogar, protegiéndolas del frío de la noche. Pero esto fue solo el inicio. La intensificación y la entidad. La familia se acostumbró a sus fantasmas. El problema fue que los eventos se intensificaron. Los aparatos de calefacción de la casa se averiaban sin razón. El perro, Max, se negaba a entrar al sótano. Las sillas de la cocina se movían por sí solas. Y lo que es peor, las niñas mayores fueron atacadas por entidades invisibles en el granero. El miedo físico había llegado. Roger, preocupado, fue en busca de respuestas. Quería el historial de la granja. Lo que descubrió lo dejó paralizado. El pasado de la propiedad era simplemente terrible. La familia que había vivido allí por 8 generaciones había experimentado todo tipo de tragedias, violaciones, asesinatos, suicidios por ahogamiento en el lago cercano. Y la peor verdad, en el siglo XIX, una mujer llamada Bathsheba Sherman había vivido en la granja. Viuda y acusada de brujería tras el asesinato no resuelto de un niño, se ahorcó en el granero en 1885 y al morir, lanzó una maldición. Bathsheba nunca se fue y no aceptaba a una nueva matriarca en la casa. La posesión de Caroline. La intensidad se hizo insoportable. El olor a carne podrida comenzó a inundar la casa de forma repentina. Cada vez que olían ese hedor, sabían que Bathsheba estaba presente. Las hijas comenzaron a escuchar fuertes golpes en sus cuerpos, golpes transparentes. Cindy juraba haber escuchado que esos golpes eran los de varios cuerpos que fueron emparedados. Pero el clímax llegó con Caroline, la madre. Roger y Caroline no tenían dinero para mudarse, estaban atrapados en esa cripta rural. Y el fantasma de Bathsheba, al no poder expulsarlos, encontró una nueva manera de reclamar su dominio: poseer a Caroline. Repentinamente, Caroline comenzó a tener comportamientos erráticos, agresivos. Su rostro cambió. Su voz se volvió ronca, gutural, hablando en un idioma completamente extraño. Ella había sido poseída. Desesperados, la familia buscó ayuda, y así conocieron a 2 figuras que se harían mundialmente famosas: Ed y Lorraine Warren. Los Warren, especialistas en fenómenos paranormales, y Lorraine, conocida como medium, visitaron la casa y confirmaron los peores temores de la familia. Lorraine dijo que era necesario realizar un exorcismo de liberación para expulsar al espíritu maligno. Andrea, la hija mayor, relató que esa fue la peor noche de sus vidas. Caroline estaba atada a una silla. Gritaba, insultaba con una voz no humana. Fue arrojada contra la pared y cayó pesadamente al suelo.
Todos pensaron que Carolyn moriría esa noche. El intento de exorcismo de los Warren no resolvió el problema. La violencia del espíritu solo empeoró. Fue el propio Roger quien, aterrorizado por la vida de su esposa, les gritó que se detuvieran. El epílogo y la maldición. La familia Perron siguió siendo aterrorizada hasta que, en 1980, finalmente consiguieron irse a Georgia. Pero la maldición de Bathsheba nunca abandonó a Carolyn. El trauma la persiguió el resto de su vida. Años después, cuando se inició la producción de El Conjuro, la familia fue invitada. Las hijas Andrea y Cindy acompañaron parte de la filmación. Carolyn no. Ella nunca volvió a ser la misma. Andrea afirmó que cosas inexplicables sucedieron durante el rodaje. Cortes de energía, el plato de catering cayéndose sin interferencia humana. La casa de Rhode Island, por cierto, sigue en pie. Ha tenido varios dueños y, según se dice, aún presenta fenómenos inexplicables. Los Warren afirmaron que el terror allí vivido fue real. Un mal antiguo que no necesita de un cable para entrar en tu vida. Así que, dime, ¿crees que la ficción superó a la realidad? ¿O la posesión de Bathsheba es un terror que aún nos acecha?